Es Josari Juli Margulida, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Civil, cursante de la asignatura electiva 6, Sismos. A continuación, daré una explicación sobre un ejercicio de cortante basal y fuerzas de entrepiso. El enunciado es el siguiente. Utilizando la norma Covenant sismorresistente 756-2001, determina la cortante basal y las fuerzas del piso desde los siguientes niveles del edificio, de estructura de acero de 9 niveles, en la cual la estructura es capaz de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas. La edificación pertenece a un escenario donde se realizan obras relacionadas con la actuación, destinadas a ser representadas ante un público, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara. Según estudios geotécnicos, los estratos del suelo de fundación están conformados principalmente por gravas muy densas, alternadas con velocidad promedio de las ondas de corte de 450 metros sobre segundos y profundidad de 35 metros. En la norma Covenant antes mencionada conseguiremos las tablas que nos aportarán los datos para hacer el cálculo de la cortante basal y las fuerzas de entrepiso. En la tabla 9.1 seleccionaremos el método de análisis para edificios de estructura regular. Como decía el enunciado, el edificio no excede 10 pisos ni 30 metros, por lo que corresponde a un análisis estático. En la tabla 4.2 ubicaremos la zonificación sísmica de Venezuela. Como corresponde al estado Lara y el municipio Iribarren, la zona sísmica será 5. El coeficiente de aceleración lo conseguiremos en la tabla 4.1. Nos ubicamos en la zona sísmica 5 y nuestra coeficiente de aceleración corresponderá a 0,30. En la tabla 5.1 tendremos la forma espectral y el factor de corrección. Según la zona sísmica 5, suelo de fundación grava muy densa, profundidad de 35 metros y una velocidad de ondas de corte de promedio de 450 metros sobre segundos, podremos ubicarnos que nuestra forma espectral corresponde a S2 y nuestro factor de corrección a 0,90. La clasificación de la edificación según su uso. Tenemos que es un teatro, una edificación de un teatro, por lo que corresponde al grupo B2. En la tabla 6.1 obtendremos el valor de importancia, el factor de importancia. Si nuestro grupo corresponde al B2, nuestro factor de importancia será 1. La clasificación de la edificación según tipo de estructura. El enunciado decía que la estructura debe ser capaz de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas, por lo que el sistema estructural resistente a sismos corresponde al tipo 1. En la tabla 6.2 tendremos el nivel de diseño. Según el grupo B2 y la zona sísmica 5, nuestro nivel de diseño corresponde al 3. Factor de reducción. Lo obtendremos según la tabla de estructuras de acero. Tenemos un tipo de estructura 1 y un nivel de diseño 3, nuestro factor de reducción corresponde a 6. En la tabla 7.1 obtendremos los valores de T asterisco, beta y P. Nuestra forma espectral corresponde a S2, por lo que nuestra T asterisco será de 0.7, nuestra beta de 2.6 y nuestra P 1. La tabla 7.2 nos dará el valor de T+. T+ se obtiene por el factor de reducción, que en nuestro caso es 6. Siendo así, nuestra T+ corresponde a 0.4. Para edificaciones de tipo 1, tenemos la siguiente ecuación. TA es igual a CT por HN al de 0.75, donde CT corresponde a 0,08 para edificios de acero y HN es la altura de la edificación medida desde el último hasta el primer nivel. Hacemos la sustitución de valores y obtendremos que nuestro resultado de TA es de 0,863. Fuerza cortante basal. En esta ecuación se debe hacer la comparación de la cortante basal mínima y la cortante basal. Para calcular la cortante basal mínima tenemos que B sub 0 es igual a alfa por A sub 0 por W, que será el peso total de la edificación, sobre el factor de reducción. Hacemos la sustitución de valores y esto nos da
un total de 170 toneladas. Pasamos a calcular la cortante basal, donde W será el peso total de la edificación y AD corresponde a la ordenada del espectro de diseño. Y U corresponde, mi corresponde a estas dos ecuaciones donde se tomará el valor que sea mayor, en este caso 0,84. Seguido calcularemos la ordenada del espectro según tres tipos de artículos. En nuestro caso, tomaremos el artículo 7.3 por los datos de las test obtenidas. Pasamos a sustituir la fórmula y tendremos que nuestra ordenada de espectro será de 0,094. Constatamos ahora que nuestra cortante basal cumpla y ya hacemos la sustitución de los valores y nos damos cuenta que nuestra cortante basal sí cumple, ya que nuestra cortante basal es mayor a la cortante basal mínima. Hacemos ahora el cálculo de fuerzas laterales. Para el cálculo de fuerzas laterales tenemos que Ft es igual a 0,06 por T sobre T asterisco menos 0,02 por la fuerza cortante basal. Hacemos la sustitución de los valores y tenemos que nuestra fuerza lateral es de 14,63 toneladas. Hacemos la comparación a ver si cumple y sustituimos nuestra cortante basal. Aquí podemos darnos cuenta si nuestra cortante basal cumple para Ft igual a 14,63 toneladas. Seguido, calcularemos las fuerzas estáticas equivalentes, que son nuestras fuerzas de entrepiso, mediante la ecuación Fi es igual a V sub 0 menos Ft por WIHI sobre la sumatoria de WJHJ. WJHJ será la sumatoria de la multiplicación de WI por HI, que es esta que está acá, esta sumatoria. Como observamos en el recuadro, desde el 1 al nivel 9 vamos a ir colocando las fuerzas ejercidas en él y las alturas progresivamente. Las fuerzas, estas las alturas. Por ejemplo, el nivel 1 corresponde a 3, el nivel 2 corresponde a 2,60, entonces se van sumando progresivamente y se va colocando el valor. Así calculamos Fi por medio de esta fórmula, a excepción de este último valor que lo calcularemos mediante esta fórmula que tenemos acá, que es la misma fórmula pero le sumamos Ft. Para el cálculo de Vi no es más que las sumas de Fi, del primer valor de Fi con el siguiente, y así sucesivamente. O sea, 53.15 más 47.72 es igual a 100.87, y así sucesivamente. Ahora, nos debe cerrar el último valor con el valor que corresponde a nuestra cortante basal, como indica acá, 271,04. Y así sabremos que nuestra cortante basal está correctamente calculada. Acá tenemos el esquema de fuerzas, las fuerzas que corresponden a cada uno de los pisos.
y nuestro valor de la cortante basal. Espero que les haya servido la explicación y que les haya gustado. Muchas gracias.